Efectivamente, tal como habíamos anunciado, nos acompaña en esta mañana el doctor Julio María Sanguinetti, expresidente de la República, y que en los últimos días también ha sido, bueno, una de las voces más convocadas a la hora de referirse a estas primeras horas de Donald Trump al frente de la presidencia de Estados Unidos. Doctor Sanguinetti, bueno, gracias por acompañarnos esta mañana. Encantado, encantado. Estaba siguiendo también atentamente estas noticias. Bueno, es que estamos ante un acontecimiento o ante un episodio que es más que una circunstancia. Primero, un gran episodio político porque estamos asistiendo al populismo, a la manera de los caudillejos latinoamericanos en el mundo anglosajón. Claro. Es decir, el populismo parecía ser un patrimonio latino. Bueno, ahora tenemos populismo y en dosis poderosa en los Estados Unidos, con el estilo del populismo, con la sustancia del populismo, ¿no? Y la prédica del populismo, digamos, ¿no? Contra la globalización, contra los tratados de libre comercio, contra los inmigrantes, solo la producción nacional, en fin, todos los elementos y luego la explotación demagógica de los temores, de los prejuicios, de todo aquello que pueda anidar en los sentimientos populares y en las emociones colectivas. Por el otro lado, todo esto también implica un cambio de política muy fuerte. Nosotros desde aquí, desde el Uruguay, llevamos una vida batallando por la libertad de comercio. En el año 48, el presidente Luis Valle fue a Estados Unidos, se peleó con todo el mundo contra el proteccionismo, que no nos dejaban entrar la lana elaborada. Nosotros llegamos en el 85 al gobierno y tratamos de armar aquella gran reunión por primera vez del GATT afuera de Europa, precisamente defendiendo el libre comercio, porque el proteccionismo es la ley del más fuerte. En la hora de proteger, ¿quién puede con la economía más grande? No vamos a hacer nosotros lo que tengamos garantías desde ese punto de vista. De modo que estamos en un cambio de paradigma, como se suele decir, en un cambio de rumbo, en un cambio de política, cuando venía el mundo haciendo una gran construcción en favor de la libertad que le había dado gran prosperidad, porque es el gran tema. Si no, mira los últimos 30, 40 años, lo que el mundo creció, lo que todos crecimos, con altibajos, con alguna crisis que hubo que superar, todo lo que sabemos. Pero el mundo creció. Entonces somos muchos más los humanos. Bajó la pobreza también en el mundo. Es decir, y todo esto es el flujo del comercio. Ahora, esta visión retrógrada, egoísta, encerrada, que a su vez hace el estilo, porque también el estilo es muy importante. En la democracia, las formas son tan importantes como el fondo. Ha aumentado mucho la exposición, además, y los medios que están atentos a los Pero gestos. el cómo se expresa, claro, el cómo lo hace, a través de qué. Porque eso es parte del populismo. Esa grosería como estilo, que en algunos aspectos le ha dado rendimiento, y de la cual se usa y se abusa. Para mí el episodio México, yo no lo digo con enojo, lo digo con dolor, me duele, porque no se puede tratar a un pueblo serio, respetable, a un país tan importante como México. Es el país de Octavio Paz y de Carlos Fuentes, digamos, ¿no? Por no decir de María Félix y Cantinflas, ¿no? O sea, es un país con una personalidad cultural importante, con una historia, bueno, con esa relación tan peculiar con los Estados Unidos. Entonces, es decir, les voy a hacer un muro y además lo van a pagar ustedes. Bueno, yo le diría que pocos precedentes hay en el mundo internacional de una actitud humillante para quien evidentemente es más débil frente al poderoso. Claro, ahora, todo lo que usted dice entra en absoluta contradicción con lo que es la figura en sí de Trump, ¿no? Desde la dirección que iba tomando el mundo, de ser un país, de un mundo mucho más globalizado, países más abiertos. Bueno, él justamente encarna todo lo contrario en materia de esos valores. Sin embargo, algo lo lleva al poder. Bueno, y si bien tuvo casi 3 millones de votos menos que Hillary Clinton, pero por un sistema electoral complejo como el de los Estados Unidos, llega a la Casa Blanca, el por qué llega también habla del mundo en el que estamos ahora. El populismo latinoamericano, ahora también populismo norteamericano, se basa en una legitimidad de origen y una ilegitimidad luego de ejercicio. Es decir, desde el general Perón hasta el coronel Chávez, todos llegaron por el voto popular, ¿no? Y luego vino el abuso. Ahí es donde nace la actitud populista, ¿no? Es decir, me escudo en las instituciones, pero abuso de ellas,
¿eh? Entonces, que esa es la esencia. Me ubico por arriba de las instituciones. Soy el líder mesiánico. Yo interpreto la voluntad de Dios. Y después que tuve la mayoría, con la mayoría hago lo que quiero. La esencia de la democracia es no solo el gobierno de la mayoría, es el respeto a las minorías y a los derechos de los individuos. ¿Por qué gana Trump? Bueno, muchas cosas. Estamos viviendo un mundo de miedo. Miedo al terrorismo, miedo a las inmigraciones y miedo al cambio tecnológico. El fenómeno no ocurre solo en Estados Unidos. El Brexit inglés, ¿no? Los flemáticos ingleses yéndose de Europa, con una divisoria del país clara y tajante entre los más viejos en los pueblos más chicos y a su vez los más jóvenes en las ciudades más grandes, votando en direcciones exactamente opuestas, que es lo mismo o muy parecido que ha pasado en Estados Unidos. Las ciudades de menos de 50.000 habitantes, todas a favor de Trump, y a la inversa, los habitantes de las ciudades más importantes o más grandes en favor. Es decir, que en ese mundo de miedos nacen los prejuicios. Entonces, ¿qué ocurre? Un obrero industrial que hoy está amenazado en su trabajo, como estamos amenazados todos, ¿no? Claro. Porque todos tenemos un Uber adelante, ¿no? Exacto. Es así. La televisión antes, esta era omnímoda. Sí, con toda la robótica que se viene y demás. Todo esto era omnímodo, ¿no? Después aparecieron el cable. Después al cable ahora le apareció Netflix. Entonces hay gente que dice, no, solo televisión abierta y después Netflix y no quiero cable. En fin, todo lo que significa este cambio del mundo. Entonces, es muy fácil explotar ese sentimiento de temor. Todos los demagogos de la historia han subido explotando un temor, ¿no? Perón, Hitler, el que usted quiera. El que usted quiera. Y exaltando el nacionalismo. El nacionalismo, el chauvinismo y sobre todo el prejuicio y el temor. Usted se instala un temor, a vos tenés problemas en tu trabajo, y por este mexicano que entró. Y entonces fíjese que la falacia con lo de México es tan brutal, que si miramos los últimos 10 años, han salido de Estados Unidos más mexicanos de los que entraron. Sí, los índices. Más mexicanos de los que entraron, ¿no? El Obama que levantó la frontera devolvió a México 2,5 millones de mexicanos en condición irregular. Es decir, no es que esto era el viva la Pepe, que no había normas y que no se cumplía nada. Entonces, él hace una explotación demagógica. El obrero industrial está amenazado por la tecnología, ¿no? Por la robotización. Entonces, pero se le explota el miedo y es muy fácil decir, claro, es este mexicano, ¿no? Entonces, ¿pero por qué se ensaña así con México? ¿Es un tema de poder? ¿Es un tema de demostrar...? No, es un tema de buscar los chivos expiatorios. Siempre un demagogo va a explotar el chivo expiatorio. Hay alguien que tiene la culpa. Hay alguien que es el siniestro que integra una conspiración malévola. ¿Qué ha pasado con los judíos históricamente, ¿no? ¿Qué es eso? Sino la explotación maligna de prejuicios, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en la Alemania de los años 30? El culpable es este, estamos en crisis, ahí está el culpable. Siempre se busca el chivo expiatorio, ¿no? ¿Verdad? Todos han llegado en nombre de eso. Fíjese, Venezuela. El mayor ingreso de Venezuela económicamente es sus empresas en los Estados Unidos de petróleo, ¿no? O sea, Venezuela vive de Estados Unidos, ¿no? Y es todo el día Estados Unidos, el imperialismo, la malignidad. Le hubieran cerrado todas las estaciones de servicio y no sé, y las refinerías, no sé qué es lo que pasa en Venezuela, que ya de por sí está viviendo hoy un verdadero drama humanitario ya, ¿no? No se ha visto nunca una caída económica igual a la que está viviendo hoy Venezuela, que es algo realmente dramático. Entonces, ese es el tema, es la explotación demagógica de los temores, de los prejuicios, de las incomodidades, de las situaciones. Y se busca entonces el chivo expiatorio. Este es el culpable. Y lo de México realmente es muy duro, muy difícil. Es tremendo. Le está generando incluso al presidente una situación casi insostenible, porque él anunció una visita a Estados Unidos. Bueno, ¿cómo hace en este contexto? Bueno, dicen que la podría suspender, ¿no? Sí, el presidente mexicano Sí, Peña Nieto fue muy duro en las últimas horas, estaría al menos respecto a considerando suspender la esa confirmación. visita. Pero es que es muy difícil para él. Claro. Porque además, usted puede tener disputas comerciales, disputas políticas, todos los países las tienen, es la vida de la política, pero cuando se hiere la dignidad, ya la cosa es muy distinta, ¿no?
y esto es un acto humillatorio, ¿no? Sí, vamos a seguir compartiendo algunas voces de las últimas horas. En este caso vamos a escuchar al senador Mujica referirse precisamente a lo que han sido las primeras horas de Donald Trump y ya volvemos a piso para seguir charlando con Julio María Sanguinetti. ¿Y por dónde cree usted que puede haber algún punto positivo para Uruguay? Porque hay gente que dice que de repente en algún aspecto nos puede llegar a beneficiar. Sí, en las relaciones con Europa, de que estaba muy cerrada Europa y de pronto, más bien, yo creo que en este momento lo que tiende a crecer con mayor importancia es la incertidumbre. Y el trabajo para ustedes, todos los días tienen una nueva. Pero yo creo que tenemos que esperar que se decante esto. Bien, la opinión del senador Mujica, coincidiendo un poco que el tono es la incertidumbre. Bueno, en algo teníamos que coincidir. Sí, en algún momento, coincidir con el colega, ¿no? Bueno, coincidimos, sí. Este es un mundo de incertidumbre, vuelvo a decir, porque es un mundo de temores. Fíjese ahora, este año hay elecciones en Francia y en Alemania, los dos países líderes de la Unión Europea. Bueno, todos estamos viendo lo que está ocurriendo, digamos. La primera fuerza política de Francia es la señora Le Pen, que encabeza un viejo movimiento de derecha, que fue hasta racista con su papá, hoy menos felizmente, pero en todo caso una derecha muy, muy dura, muy nacionalista, muy agresiva. En Alemania, la señora Merkel, tan importante en estos años en el equilibrio de Europa y del mundo, bueno, está amenazada también por los temas migratorios, los prejuicios, todo lo que estamos hablando. De modo que estamos en un mundo de incertidumbres y de temor. Y este es un factor más. Uno supone que las potencias tienden a buscar lo contrario. Claro, pero cuando una potencia tiene un discurso tan fuerte, ¿no?, como el de Donald Trump, tan divisorio, esto puede llegar a reflejarse justamente en mayor terrorismo y mayor incertidumbre también en ese sentido. Por este camino no se va a ningún camino armónico, digamos, ni en el comercio, ni en la política, ni en ningún aspecto. Yo no veo que por la agresividad, la división, el encono, bueno, mirando el mundo, bueno, para algo está la diplomacia, ¿no?, que es la búsqueda de acuerdos, de entendimientos, de diálogo, más fuerte, menos fuerte. Bueno, de este modo nos alejamos de las soluciones racionales. Y vuelvo a decir, la explotación de emociones totalmente gratuitas. Fíjese, ese amor gratuito con Rusia y Putin. Bueno, yo lo entiendo al Trump. Él ve una figura fuerte, más allá de las instituciones, que exhibe músculo. Se quiere alinear. Y dice, bueno, este es mi hombre, ¿no?, ¿verdad? Pese a que Rusia acaba de ser sancionada por toda la comunidad internacional por haberse apropiado nada menos que de la península de Crimea en una intervención militar muy agresiva. Entonces, y es una especie de amor sin contrapartida. Del mismo modo que a la inversa está esta fobia que ha alimentado con los mexicanos como chivo expiatorio de los problemas y dificultades de la gente que trabaja. Ahora, cuando ya anuncian una posible guerra comercial, ¿no?, en esta nueva estrategia que plantea Donald Trump de cambiar las alianzas, en definitiva, que venían teniendo hasta ahora, ¿qué tenemos que entender los ciudadanos de a pie con respecto a eso, ¿no? La guerra ya se ha declarado. La guerra ya se ha declarado porque cuando él interviene sobre las empresas y abusivamente le dice, usted no pone una empresa en México. Y bueno, sí. No, si la pone le aumento la carga impositiva. Le aumento la carga impositiva y amenaza, es lo que hablamos hace un rato, ¿no? Legitimidad de orígenes e ilegitimidad del ejercicio del poder, ¿no? Porque eso es abusivo, no se puede gobernar así, con amenaza, digamos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué podemos esperar? Bueno, lo que podemos esperar es un mundo de represalias, porque después que se toma una medida, el otro tiene que defenderse. Entonces vamos hacia un mundo más encerrado. Fíjese que estamos en una paradoja, estamos en un mundo tan paradójico. Fíjese usted, hoy nos encontramos con Estados Unidos contra la globalización, contra los tratados libres de comercio, contra todo. A su vez, el presidente chino, ¿no?, la única potencia que se sigue declarando comunista, pese a que tenga la economía más capitalista del mundo, diciendo el himno a los mercados, claro, en el emporio, en el gran club del capitalismo, que es la reunión anual de Davos. Y el presidente chino aplaudido por todo el capitalismo del mundo por eso. Son cosas
tan paradójicas, como si lo miramos de otro ángulo, también es muy paradójico que todo esto que sostiene Trump es muy parecido, por no decir igual, a lo de los populistas latinoamericanos. Claro, ¿no? solo que él maneja una gran potencia, Yo- la yo- potencia, yo estos la días- potencia Yo mundial estos días he citado a un humorista uruguayo, un y popular, militar del mundo. a Desbocati, que decía: el PCN3 por fin encontró un presidente afín, que tuitea igual que Cristina, que reacciona igual que hace Maduro. conferencias de prensa igual que Maduro, insulta a los periodistas, ustedes son estos, usted no le contesta, usted vaya a hacer. Bueno, contra la globalización, contra los tratados de libre comercio, contra todo. Entonces uno dice, pero fíjese qué curioso, cómo los extremos se tocan. Quienes presumen de ser izquierda sostienen lo mismo que este líder hoy de derecha. Quiere decir que el populismo, vístase con traje de derecha o vístase con traje de izquierda, en definitiva populismo. se parece mucho. O sea, la actitud nacionalista, reaccionaria a todo lo de afuera, irrespetuosa como estilo. Y eso es grave, y yo insisto en el estilo, porque la palabra es muy importante en la vida, ¿no? En todos los órdenes. Incluso las degradaciones siempre empiezan en la palabra, hasta en los matrimonios, ¿no? Cuando se degrada la palabra, empieza a degradarse todo. Y en los países también, la democracia también. Entonces, cuando un presidente degrada la palabra, la usa de ese modo, hace la grosería el estilo, lo que le está diciendo a la sociedad es: el irrespeto es la norma. No me interesan las personas, yo no estoy dispuesto a respetar nada, me voy a sacar las ganas, voy a decir lo que se me ocurra. Bueno, es muy bravo, además en un país de este liderazgo, ¿no? Porque Estados Unidos es la primera potencia militar, es la primera Claro. potencia económica y es la primera potencia cultural también, ¿no? Ahora ya se habla de la posibilidad en un futuro de un impeachment a Trump. Bueno. ¿No? Por el sentido de que él tiene sus propios opositores dentro del propio partido. Ya vemos las reacciones a los pocos días de asumir el mando Eso uno controversia. Eso uno piensa que nunca es deseable, porque nunca es bueno que un presidente electo pueda caer. Pero bueno, volvemos a las similitudes, ¿no? Terminaría como Dilma también. Entonces ya estaríamos en una cierra el círculo. asimilación total al mundo populista. Hasta los propios secretarios que él ha elegido para su gabinete a veces también tienen ideas absolutamente confrontadas con las que él expone públicamente, ¿no? Donald Trump. Y otro caso que también preocupa en estos pocos minutos que nos quedan es toda la situación de Israel, porque bueno, el anuncio que hizo Donald Trump, hay que ver si se efectúa o no, que sería trasladar la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Eso realmente sería posible? Porque lo anunciaron otros presidentes en Estados Unidos que nunca lo terminaron llevando adelante, ¿no? La situación de Medio Oriente es muy compleja. Lleva muchos años, responde también a muchos sentimientos y yo diría que en los últimos tiempos no nos hemos aproximado a la paz, porque al final lo que uno desea es que la paz. Entonces, todas esas resoluciones contra Israel, una tras otra, de UNESCO, del Consejo de Seguridad, condenando los asentamientos unilateralmente, no es bueno, no nos acerca a la paz. ¿Por qué? Porque es el mensaje a los palestinos de decirles: mire, usted no negocie, porque todo lo que usted aspira se lo vamos a conseguir desde la comunidad internacional. Nos aleja. Esto de Trump, de decir, voy a trasladar la embajada, aliento al gobierno de Israel a que siga ampliando, no es un buen camino tampoco. No es un buen camino tampoco. De Trump rescato que tiene, sí, una actitud favorable a Israel, que es muy importante, porque le guste o no le guste Occidente, Israel es su avanzada, Israel es su primer bastión. En un mundo, no ignoremos, está asolado por el terrorismo islámico, ¿no? Porque estamos asistiendo en el mundo a una avanzada del terrorismo islámico, bueno, como la que vivimos en 1300 o 1400 o los 800 años que España nada menos fue islámica, ¿no? Entonces, eso también está en el contexto, no lo podemos olvidar. Por eso está bien, acepto que se diga cuidemos a Israel, es muy importante, pero a su vez busquemos la paz. Israel es una democracia, la única democracia de la religión, es a quien más le vale la paz. Ahora, por estos caminos no nos acercamos, ni por el de Naciones Unidas, ni por el de seguir avanzando con la colonización. ¿Y Uruguay qué postura debería tener frente a alguna de estas medidas de Trump? ¿Sigilosa, diplomática? Yo diría prudencia. Estamos en un mundo de incertidumbre,
cuando hay incertidumbre, lo primero es prudencia. No nos abalancemos de un modo u otro. Nosotros, periodistas, ciudadanos, opinamos y tenemos toda la libertad de hacerlo. Los gobiernos no. Estados Unidos es un lugar muy importante en todos los aspectos, aún comercial, porque si bien no es nuestra mayor preferencia comercial, que es naturalmente Brasil y China, ¿no? Que son la gran mayoría de nuestro comercio, pero Estados Unidos es el 7-8% de nuestra exportación, que tampoco es despreciable, y en algunos rubros muy importantes. Ya en Argentina están estos días alterados porque habían logrado entrar con los famosos limones. Tucumán esperaban exportar 20.000 toneladas, 50 millones de dólares en Tucumán. Bueno, y ahora están apavorados. Es decir que la relación hay que cuidarla y los gobiernos y el nuestro deben tener esa prudencia de abrir, mantener abiertos los canales diplomáticos. Estados Unidos es un país con el cual hemos tenido históricamente desde nuestra revolución de independencia, en que Estados Unidos fue la fuente de inspiración de José Artigas. ¿Pero algún interés de Trump en mirar bien al sur? No se le ve. Por el momento, no pareciera. absolutamente descartado. El radar para en México, estamos lejos, da la impresión de que no estamos allí en el interés. Bueno, por eso digo prudencia y ver cómo transitamos. También es claro que esto le ha dado un espacio mayor a China en América Latina, claramente, ya lo tiene, porque China es el primero o el segundo cliente comercial de prácticamente todos los países de América Latina, salvo México, justamente, que está volcado en Estados Unidos. Que esa es otra cosa también. Fíjese, la exportación de México, sí, 85-90% va a Estados Unidos. Pero el 40% de ellas son ingredientes norteamericanos, porque la mayoría de estos exportadores son empresas que también están en Estados Unidos o que han hecho cadenas de integración con sus propios centros de producción. Entonces, por eso digo, esta visión simplista, demagógica, que, bueno, sirvió para ganar votos, no va a servir para construir cosas muy buenas del gobierno. Una buena foto era que el otro día alguien compartía en redes el merchandising de la campaña de Trump y si lo das vuelta decía hecho en China. Y es así, la producción funciona así y el discurso también. Bueno, muchísimas gracias, doctor Gracias María a ustedes, Sanguinetti. Un placer. Gracias a ustedes.